Hoy nos metemos de lleno en un escenario complejo. La Francia del siglo XV, plena guerra de los 100 años, un caos. Sí, una época muy convulsa. Y justo ahí, en medio de todo, surge una figura increíble, Juana, una chica de campo de Domremy, nacida sobre 1412. Hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé. Las fuentes la describen como muy piadosa, eso sí, analfabeta. Pero claro, llega un momento, a los 13 años, que todo cambia. Es cuando dice que empieza a oír voces. Exacto. Los textos mencionan a San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita, y no son voces cualquiera, ¿eh? No. Le dan una misión divina, según ella. Nada menos que salvar a Francia y, ojo, coronar al delfín Carlos, que aún no era rey. Ahí empieza, bueno, lo más sorprendente. Efectivamente. Y lo que queremos hacer hoy es precisamente repasar esos hechos clave. Su vida, su caída, el legado, todo según los documentos que tenemos. Y poner el foco en lo más llamativo, ¿no? Eso es. Y en las preguntas que todavía hoy, pues siguen un poco en el aire, que los propios textos dejan abiertas. Es que su ascenso es de no creer. Piensa en el escepticismo al principio. Claro, su familia, las autoridades locales. Robert de Baudricourt, por ejemplo. Imagínate, una campesina diciendo que Dios la envía a liderar ejércitos. Menuda convicción debía tener. Pues sí. Y consigue viajar a Chinon. Y ahí viene la famosa escena. La del reconocimiento del delfín. Que estaba disfrazado, para probarla. Justo. Ese momento tuvo que ser crucial. Ganarse algo de confianza. Y vaya si la gana. Supera un examen teológico en Poitiers. Clérigos interrogándola sobre su fe, sus visiones. Y contra todo pronóstico, convence. Le dan mando militar. Algo impensable. Y llega el punto de inflexión militar. Orleans, mayo de 1429. La liberación de Orleans. Las crónicas son muy vivas aquí. El asalto al Esturel, la fortaleza clave. La hieren con una flecha. Sí, pero vuelve al combate. Eso es lo increíble. Inspira a las tropas que estaban, bastante hundidas. No es solo ganar. Es el cómo, ¿verdad? Cómo revitaliza toda la causa francesa. Exacto. Y ese éxito la lanza. Campaña del Loira, avance hacia Reims. El lugar tradicional de coronación. Y lo logra. 17 de julio de 1429. Carlos VII es coronado rey. Misión cumplida. Parecía el final feliz. Cumple el objetivo central, desde luego. El que le habían encomendado sus voces. Pero, curiosamente, esa cima... Es el principio del fin. Pues sí. El intento de tomar París en septiembre fracasa. La hieren otra vez. Su estrella empieza a declinar en la corte. Y entonces, la captura en Compiègne, mayo de 1430. Los borgoñones... Que eran aliados de los ingleses. Y aquí, uno de los puntos más debatidos que reflejan los textos. La venden a los ingleses. Y el rey Carlos VII, al que ella puso en el trono, no hace nada. O no lo suficiente. Las fuentes no aclaran del todo el porqué. Si fue cálculo político, falta de medios, consejeros... Pero el hecho es que la abandona. Lo que nos lleva directos al juicio de Rouen, en 1431. Orquestado por los ingleses, claro. Dirigido por el obispo Pierre Cauchon, que estaba del lado inglés. Los documentos del proceso, lo pintan como un juicio político total. Las acusaciones principales. Herejía, por supuesto, y diera. El tema de vestir ropa de hombre. Eso es. Ella dio una explicación que consta en las actas. Sí, dijo que era por protección, para evitar abusos en la prisión militar. Y aquí es donde las fuentes destacan algo alucinante. Siendo iletrada. ¿Sus respuestas? Tienen una agudeza, una inteligencia natural que deja a los jueces, perplejos. Se defiende muy bien. Pero la presión era enorme. Al final, cede. Firma una abjuración, una retractación. Acepta vestir como mujer. Pero aquí los textos sugieren una posible trampa. Que le quitaron la ropa femenina en la celda, forzándola a ponerse otra vez la masculina. Y eso lo usan como prueba de que ha recaído, de que es relapsa. Y la condena es la hoguera. Murió el 30 de mayo de 1431, invocando a Jesús. Tenía unos 19 años. Una vida cortísima, pero de una intensidad brutal. Y la historia no acaba ahí, claro. No, décadas después, en 1456, su madre impulsa la revisión del caso. Y la Iglesia, el Papa Calixto III, anula el juicio de Cauchon. La declaran inocente. Es la rehabilitación. Que culminará mucho después, en 1920. Con la canonización, Santa Juana de Arco. Si atamos cabos con lo que hemos visto en las fuentes, su figura va más allá de lo militar o lo religioso, ¿no? Totalmente.
Y los propios documentos de Hane Nizmas, sus voces, ¿qué eran exactamente? ¿Divinas? ¿Psicológicas? ¿Médicas? No hay respuesta clara. Incluso surgió la leyenda de la falsa Juana, ¿verdad? Años después. Sí, una tal Claude de Sarmoes, otro misterio más que rodea el personaje. Entonces, resumiendo lo que nos cuentan estas fuentes. De campesina a comandante, de heroína a mártir y a santa. Una vida marcada por la fe, la controversia y la tragedia. Y quizá más allá de buscar la explicación definitiva a cada cosa, a las voces, a los giros, lo que los textos nos dejan sobre la mesa es el poder de la convicción. La convicción individual frente a todo. Eso es. Podría ser que su mayor legado, independientemente del origen real de sus voces, sea esa demostración de cómo una fe inquebrantable puede, cambiar el curso de la historia. Desafiando toda lógica. Exacto. Es una pregunta que, creo, sigue resonando hoy. Imagina que cae la noche en una aldea remota de la campiña francesa. El año es 1412. El cielo estrellado cubre un pueblo diminuto llamado Domremy, al este del Reino de Francia. No hay electricidad, ni motores, ni luces artificiales. Solo el murmullo del viento entre los árboles, el crujido del suelo húmedo bajo los pies descalzos y el canto lejano de los grillos en la oscuridad. Aquí comienza una historia que cambiará para siempre el destino de una nación. Una historia que nace en el silencio y la fe, en la inocencia de una niña campesina que, sin saberlo, lleva en su interior la llama de un futuro improbable. Juana de Arco. Su nombre atraviesa los siglos como una sombra y una luz. Mártir, guerrera, santa, bruja. ¿Quién fue en realidad esta joven que afirmaba escuchar la voz de Dios? ¿Por qué una niña analfabeta, sin formación militar, sin contactos en la corte ni riquezas, lograría comandar ejércitos y cambiar el rumbo de una guerra centenaria? Antes de convertirse en leyenda, fue simplemente Juana. Juana d'Arc, como se pronunciaba en su dialecto local. Hija de Jacques d'Arc y Isabelle Romée, campesinos humildes pero respetados en su comunidad. La familia vivía del trabajo duro, cultivaban trigo, criaban animales y respetaban los ritmos sagrados del campo y la iglesia. Domremy estaba rodeado por bosques espesos y colinas suaves, una tierra de leyendas, castillos en ruinas y supersticiones. Juana era una niña reservada, piadosa, obediente. Se decía que, incluso de pequeña, pasaba largas horas rezando en la capilla del pueblo. No sabía leer ni escribir, pero conocía los rezos de memoria y asistía con fervor a misa. Mientras otras niñas jugaban o aprendían a coser, ella miraba al cielo, preguntando cosas que no sabía poner en palabras. Su infancia, según los cronistas, fue tranquila, hasta que algo ocurrió. Tenía alrededor de 13 años cuando, según sus propias declaraciones, escuchó una voz. Estaba sola en el jardín de su casa, a mediodía. La luz del sol atravesaba los árboles, y de pronto, un resplandor la envolvió. Escuchó un mensaje. No era como oír a alguien hablarle desde fuera, sino como una vibración que se abría dentro de ella misma. Aquel día, comenzó su misión. Con el tiempo, sabríamos que aquellas voces eran las de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Le hablaron con dulzura, pero también con firmeza. Le anunciaron que Dios tenía un propósito para ella, salvar a Francia. Pongamos el contexto. En aquel momento, Francia estaba sumida en el caos. La Guerra de los 100 años llevaba más de 8 décadas entre idas y venidas. Los ingleses habían conquistado buena parte del territorio francés, incluyendo Normandía, Aquitania y varias regiones clave. El trono francés era disputado, y la figura del delfín Carlos, el heredero legítimo, estaba debilitada. La moral del pueblo estaba por los suelos. Parecía que Francia iba a desaparecer como nación. En medio de ese desastre, una campesina del este del país afirmaba que Dios le había dado una misión militar. No para rezar, no para curar,
no para ayudar como otras mujeres de su época, sino para liderar ejércitos, montar a caballo, tomar ciudades fortificadas y cambiar el destino del reino. El solo hecho de imaginarlo en aquella época era absurdo. Pero Juana lo creía con todo su ser. Durante los primeros años, guardó en secreto su experiencia. Las voces regresaban, a veces suaves, otras imperativas. Le hablaban de disciplina, de pureza, de lucha. Le advertían que su camino sería duro, que muchos la llamarían loca, que su cuerpo sufriría, que sería incomprendida. Pero también le prometían que su misión era sagrada, que debía confiar. A los 16 años, comenzó a hablar, primero con su familia, luego con el cura del pueblo. Pero nadie la tomó en serio. ¿Una niña? ¿Guerras santas? ¿Vocaciones divinas? Algunos pensaban que sufría de fiebre, otros temían que fuese víctima del demonio. Su padre incluso intentó casarla para poner fin a sus fantasías. Pero Juana no se detuvo. Insistía una y otra vez. Debía ir a hablar con el delfín Carlos. Tenía que verlo con urgencia. Tenía algo que decirle que venía de parte de Dios. Quería ir a la corte de Chinon, donde Carlos se refugiaba, y pedirle un ejército. En 1428 logró su primer milagro, convencer al comandante local de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, de que le diera escolta. Fue una batalla de palabras y convicción. Juana hablaba con una seguridad sobrenatural, como si una fuerza invisible la guiara. Finalmente, Baudricourt accedió. Le dio un caballo, una escolta y la dejó partir. Fue un viaje peligroso, de 11 días, cruzando territorio enemigo disfrazada de hombre. Juana, con su cabello corto y vestida como un escudero, cabalgaba en silencio. Cada noche rezaba. Cada día se acercaba más a su destino. Cuando llegó a la corte de Chinon, todo cambió. Carlos, el delfín, quiso ponerla a prueba. La observó desde lejos, disfrazado entre sus cortesanos, y ella lo reconoció sin dudar. Le habló al oído de cosas que solo él conocía, secretos de oración, dudas profundas que él nunca había contado a nadie. El heredero, impresionado, empezó a escucharla. Los teólogos fueron convocados. Juana fue interrogada durante días. La examinaron, la estudiaron, la desafiaron. Y ninguno logró desmontar su fe. Ninguno pudo explicar cómo sabía lo que sabía. Nadie pudo negar su magnetismo. Incluso los más escépticos acababan dudando de sus propias certezas. Finalmente, la decisión fue tomada. Juana recibiría una armadura, una espada, y el mando simbólico de un pequeño ejército. Su objetivo era liberar la ciudad de Orleans, sitiada por los ingleses. Nadie esperaba que lo consiguiera. Era una locura. Pero el pueblo, al enterarse de que una doncella enviada por Dios iba al frente, comenzó a creer de nuevo. Juana tenía solo 17 años. Era virgen, analfabeta y sin formación militar. Y estaba a punto de entrar en la historia. El sol se ocultaba detrás de los muros de Orleans, mientras el humo de los cañones ingleses se alzaba en el cielo como un presagio. Era el año 1429, y la ciudad, cercada desde hacía meses, parecía condenada. Las tropas de Enrique V, rey de Inglaterra, mantenían una presión constante, impidiendo la entrada de víveres, destruyendo las defensas y reduciendo la moral de los habitantes. Los franceses, debilitados y sin esperanzas, aguardaban su fin. Pero algo cambió. La llegada de una joven, vestida con armadura brillante, a lomos de un caballo blanco, hizo temblar no solo a los enemigos, sino también a los propios franceses. Su presencia era un misterio. ¿Cómo era posible que una campesina, que nunca había empuñado una espada, comandara soldados? ¿Por qué los hombres duros de guerra inclinaban la cabeza ante ella?
¿Y qué era esa convicción absoluta en sus ojos? Juana de Arco no entró en Orleans como una invitada. Entró como un rayo. La ciudad había sido cercada por fortificaciones enemigas y torres llamadas bastillas. Cada una custodiaba un punto estratégico, y todas estaban fuertemente defendidas. Los comandantes franceses dudaban, temían actuar, y preferían resistir desde dentro. Juana, en cambio, no quería resistir. Quería atacar. Desde el primer momento, su liderazgo fue inusual. No daba órdenes con arrogancia, ni se imponía por la fuerza. Hablaba con firmeza, pero con un tono casi maternal. Se dirigía a los soldados como si fueran parte de un propósito superior. Los animaba a confesarse, a asistir a misa, a limpiar sus almas antes de la batalla. Decía que Dios luchaba a su lado, y que cada herida sufrida en nombre del bien tenía valor eterno. Las tropas comenzaron a mirarla como a una santa. No bebía, no maldecía, no dormía en exceso. Oraba, y cuando hablaba de victoria, lo hacía como si ya la viera. Cuando hablaba del enemigo, sus ojos se llenaban de compasión y fuego. No era odio lo que la movía, era algo más grande. Juana estudió las posiciones enemigas y propuso atacar la Bastilla de Saint-Lô. Los capitanes dudaron, pero ella insistió. Dios me lo ha mostrado, decía. El ataque se llevó a cabo. Y contra todo pronóstico, fue un éxito. Los franceses, inspirados por su fe y su energía, tomaron la torre en un acto de valor inesperado. El rumor se expandió como el viento, la doncella estaba ganando. Días después, ordenó otro ataque, esta vez a la Bastilla de Saint-Jean-le-Blanc. De nuevo, los resultados fueron sorprendentes. Los ingleses, desconcertados por aquella figura femenina en la primera línea de combate, comenzaron a flaquear. Algunos decían que era una bruja, otros que era un ángel. Pero el momento más simbólico llegó el 7 de mayo, durante el asalto a la Bastilla de Les Tourelles, el bastión más fuerte de los ingleses, construido sobre un puente que controlaba el acceso a la ciudad. Fue una batalla feroz. Los proyectiles cruzaban el aire como relámpagos, y el suelo temblaba bajo los pies de los soldados. Juana lideró la carga. Subió las escaleras de asalto con una bandera en la mano, desafiando flechas y fuego. En medio del combate, una saeta enemiga la alcanzó en el hombro. Cayó. El ejército se desmoralizó. Pero ella se levantó. Con la punta de la flecha aún dentro del cuerpo, volvió al frente. Cubierta de sangre, alzó su estandarte y gritó palabras de aliento. La visión fue tan impactante que los soldados franceses recuperaron el valor y lanzaron el ataque final. Los ingleses fueron derrotados. Las Tourelles cayó. Orleans fue liberada. Aquel día marcó un antes y un después. El milagro se había consumado. El ejército francés, que había estado al borde del colapso, encontraba una nueva fe. No en estrategias complejas, no en pactos políticos. En una joven de 17 años que decía escuchar a Dios. Después de la victoria, Juana no descansó. Su siguiente objetivo era aún más ambicioso, llevar al delfín Carlos a Reims, la ciudad tradicional de coronación de los reyes franceses. Pero el camino estaba lleno de peligros, de fortalezas inglesas, de pueblos divididos por la guerra. Muchos dijeron que era imposible. Juana respondió, ¿quién teme a los hombres, cuando tiene a Dios por guía? Mientras tanto, su fama se expandía. Los campesinos hablaban de ella como de una santa. Los soldados la seguían con devoción. Los nobles, con mezcla de respeto y recelo. Y la iglesia empezaba a observarla con una mezcla de admiración y sospecha. ¿Por qué Dios habría escogido a una mujer? ¿Por qué la haría guerrera y no monja?
¿Y si esas voces que escuchaba no eran divinas, sino demoníacas? Las preguntas comenzaron a surgir, como serpientes entre los pies de los poderosos. Juana, sin embargo, no dudaba. Su propósito era claro. No buscaba gloria personal. Rechazaba los regalos, las joyas, los títulos. No quería más que una cosa: obedecer la voluntad de Dios. El viaje hacia Reims comenzó poco después. Contra todo pronóstico, ciudad tras ciudad fue rindiéndose ante ella. No por la fuerza, sino por su presencia. Nadie quería luchar contra aquella doncella. Algunos abrían las puertas solo al verla llegar. Otros huían. Era como si una fuerza invisible la acompañara. Finalmente, el 17 de julio de 1429, Carlos fue coronado en la Catedral de Reims como Carlos VII, rey legítimo de Francia. Juana estaba a su lado, sosteniendo su estandarte, con lágrimas en los ojos. Había cumplido su misión. Había llevado al delfín hasta el trono. Pero el mundo no perdona a quienes cambian demasiado las reglas. Con la coronación, Juana pensó que regresaría a casa, que su papel había terminado, que podría volver a Domremy, rezar en silencio, cuidar a su familia. Pero la guerra no había terminado. Y los enemigos eran ahora más complejos que nunca. Los ingleses querían venganza. Los borgoñones, aliados de los ingleses, también. Y algunos miembros de la corte francesa empezaban a verla como una amenaza. Porque Juana no era dócil. No era manipulable. Y aunque se decía fiel al rey, su lealtad estaba primero con Dios. Esa combinación la convertía en un peligro. Pronto vendría el momento más oscuro. Pero esa es otra parte de esta historia. Después de la gloriosa coronación de Carlos VII en Reims, parecía que la historia de Juana de Arco alcanzaba su clímax. El rey legítimo de Francia, coronado gracias a su intervención divina, debería haber recompensado a la joven con respeto, protección y descanso. Pero lo que siguió no fue la paz, ni el agradecimiento, sino la lenta e implacable caída hacia el abismo. Juana seguía vestida con su armadura, incansable, como si el propósito no hubiese terminado. Su alma no podía permitirse el descanso mientras Francia no fuera completamente libre de ingleses y traidores. Tras la coronación, rogó al rey que marchara hacia París. Ella quería completar su misión, liberar la capital y unir definitivamente al reino. Pero Carlos VII no tenía prisa. Rodeado de cortesanos, embelesado con la política y las intrigas, el monarca comenzaba a ver a Juana como una figura incómoda. Su presencia eclipsaba la de los nobles. Su carisma desafiaba la estructura del poder. Y su convicción religiosa, tan profunda, comenzaba a asustar a los que preferían los juegos de palabras a la claridad del espíritu. El ataque a París fue autorizado, pero sin convicción. El 8 de septiembre de 1429, Juana lideró el asedio a la ciudad. Sin refuerzos adecuados, sin el apoyo real que necesitaba, el intento fue un desastre. Durante la batalla, una flecha la hirió en el muslo. La sangre brotaba mientras ella se negaba a retirarse. Luchó hasta el anochecer, y aún así, no abandonó la muralla hasta que se le obligó. Esa noche, bajo el manto oscuro del cielo, algo cambió. Juana, por primera vez, entendió que el enemigo no estaba solo en los muros que rodeaban París, sino dentro del propio corazón de Francia. Los siguientes meses fueron de incertidumbre. La doncella seguía siendo un símbolo para el pueblo, pero en la corte comenzaban los susurros. Algunos nobles la consideraban una amenaza. Decían que estaba demasiado cerca del rey, que tomaba decisiones militares, que hablaba con demasiada autoridad para ser una simple campesina. Otros la acusaban de orgullo, de herejía, de imprudencia.
Y en ese silencio que separa la admiración del desprecio, comenzó la traición. Juana pidió continuar la campaña. Marchó hacia Compiègne, que estaba siendo atacada por los borgoñones. Allí, el destino la aguardaba con garras abiertas. El 23 de mayo de 1430, durante un ataque en las afueras de Compiègne, Juana fue sorprendida por una emboscada. Mientras sus hombres eran dispersados, ella, decidida a resistir, cubría la retirada. Pero fue capturada. Un soldado borgoñón la derribó de su caballo y la tomó prisionera. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Juana fue vendida a los ingleses. No como una prisionera de guerra, sino como una pieza de ajedrez, un trofeo que podía destruir todo lo que representaba. Su valor, su fe, su capacidad de unir ejércitos y desafiar reyes, todo eso la hacía peligrosa. Y había que silenciarla. Carlos VII no movió un solo dedo para rescatarla. No ofreció rescate, no envió emisarios, no levantó su voz. El mismo rey al que Juana había llevado al trono la abandonó en su hora más oscura. Fue trasladada a Rouen, territorio inglés. Allí, en una fría celda de piedra, comenzó su encierro. Sin amigos, sin familia, sin luz. Vigilada día y noche por carceleros hombres, pese a sus súplicas de tener mujeres como custodias. Se le prohibió asistir a misa. Se le privó incluso de vestirse adecuadamente. La humillación era parte del castigo, pero no bastaba con encarcelarla. Había que destruir su imagen, despojarla de su santidad. Para eso, se necesitaba un juicio que no buscaba la verdad, sino la condena. El proceso comenzó en enero de 1431. Fue dirigido por Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, aliado de los ingleses. El juicio fue un espectáculo grotesco. No tenía jurisdicción, no había garantías, no se permitió defensa legal real. Era un teatro montado para justificar su muerte. Juana, sin formación académica, sin abogados, respondió durante semanas a las preguntas capciosas de teólogos y clérigos armados con trampas. Le preguntaban si estaba en gracia de Dios, si obedecía más a las voces que al Papa, si había cometido herejía al vestir como hombre, si sus visiones eran demoníacas. Sus respuestas sorprendieron a todos. Con inteligencia, calma y agudeza, Juana resistió. No se contradijo. No dudó. Hablaba con la seguridad de quien cree profundamente en lo que ha vivido. Las voces que oigo vienen de Dios. Me han guiado y me han dicho lo que debía hacer. No se quebraba. No negaba su fe. Durante más de 3 meses, fue interrogada, manipulada, presionada. Hubo momentos de tensión, cuando los jueces intentaban forzarla a admitir errores teológicos. Uno de los puntos más controvertidos fue su uso de ropa masculina. Juana explicó que era por protección, que la habían intentado violar, que sólo así podía defender su cuerpo. Los jueces no escucharon razones. Lo consideraban una señal de rebeldía. Finalmente, agotada, enferma, sola, Juana cedió. En un acto de desesperación, firmó una abjuración. Aceptó vestir como mujer. Se declaró arrepentida. Quiso vivir. Pero el engaño no había terminado. Días después, mientras estaba en su celda, fue sorprendida por una emboscada de los carceleros. Le quitaron la ropa de mujer, dejándola sin opciones. Para protegerse, volvió a vestir como hombre. Y eso fue suficiente para que la acusaran de recaer en el pecado. La sentencia fue pronunciada: herejía, condenada a muerte. El 30 de mayo de 1431, al amanecer, Juana fue llevada al mercado viejo de Rouen. Tenía apenas 19 años.
Caminó con la cabeza erguida, con lágrimas en los ojos, pero sin miedo. Pidió un crucifijo. Pidió que un sacerdote la acompañara. Rezó. La ataron a una estaca. La madera fue encendida. Mientras las llamas subían, los testigos dijeron que escucharon su voz gritar 3 veces: Jesús. Murió entre el humo, el fuego y la indiferencia del mundo. Sus cenizas fueron arrojadas al río Sena. Nada debía quedar de la doncella. Ni un hueso, ni una prenda. Solo el silencio. Pero Juana no desapareció. Aquel fuego que intentó borrarla, la convirtió en leyenda. Y esta historia aún no ha terminado. Cuando el humo de la hoguera se disipó en la plaza de Rouen aquel 30 de mayo de 1431, parecía que todo había terminado, que la voz de Juana de Arco había sido sofocada para siempre, que su figura, envuelta en cenizas y dolor, no volvería a cruzar las fronteras de la historia. Pero el fuego no la consumió, la alimentó. Las brasas encendidas en su ejecución no apagaron su espíritu. Al contrario, encendieron un eco que atravesaría siglos. Porque lo que ocurrió después de su muerte, en muchos sentidos, fue tan extraordinario como su vida. Durante años, los franceses callaron. Algunos por miedo, otros por vergüenza. Juana había sido entregada al enemigo sin que nadie interviniera. El rey al que había elevado al trono no movió un dedo por salvarla. La corte, que antes la aclamaba, ahora fingía que nunca existió. Las calles por las que antes pasaba con aplausos, se hundieron en un silencio incómodo. Pero los rumores comenzaron a correr. ¿Había sido realmente hereje? ¿O su juicio fue una farsa? ¿Podía una campesina liderar ejércitos y derrotar a los ingleses sin ayuda divina? ¿Por qué una mujer, tan joven, había logrado lo que tantos nobles y generales no habían conseguido en años de guerra? El pueblo empezó a hablar, y las voces llegaron a oídos de Carlos VII. Durante casi 20 años, el rey mantuvo el silencio. No mencionaba a Juana. No admitía preguntas. Tal vez por vergüenza. Tal vez por estrategia política. Pero en 1450, cuando la situación era ya distinta, los ingleses habían perdido fuerza y Francia se consolidaba, decidió abrir una investigación. No por compasión, sino porque necesitaba limpiar su propia imagen. Ordenó un proceso de revisión. Se revisaron las actas del juicio original. Se interrogaron testigos. Se buscaron documentos perdidos. Fue entonces cuando se descubrió la magnitud de la farsa. El proceso de 1431 había estado lleno de irregularidades. Juana no había tenido derecho a defensa. Fue encerrada injustamente. Se le negó atención médica. Se la presionó psicológicamente. Y todo había sido dirigido por enemigos políticos. Uno a uno, los testigos hablaron. Soldados que habían luchado con ella. Aldeanos que la habían conocido desde niña. Clérigos que atestiguaron su devoción. Nobles que la vieron en batalla. Todos coincidían. Juana era virtuosa, piadosa, valiente. Y, sobre todo, no era hereje. El 7 de julio de 1456, en una ceremonia solemne, la Iglesia Católica declaró oficialmente nulo el juicio de Rouen. Juana fue rehabilitada. Habían pasado 25 años desde su muerte. La sentencia fue clara. Juana fue víctima de un juicio político, injusto, movido por odio y manipulación. Su nombre fue limpiado. Su memoria, restaurada. Pero no bastó con eso. Porque Juana no era ya solo una figura histórica. Era un símbolo. En los siglos siguientes, su leyenda creció. Poetas, escritores, cronistas y pintores se inspiraron en su vida.
La imagen de la doncella de Orleans, con su armadura brillante y su bandera blanca, se convirtió en un emblema nacional. Durante la Revolución Francesa, algunos la reivindicaron como símbolo del pueblo. Durante el Imperio, Napoleón la usó como inspiración para la gloria militar. En el siglo XIX, en plena efervescencia nacionalista, se convirtió en un ícono de la resistencia francesa. En 1909, la Iglesia dio un paso más, fue beatificada. Y el 16 de mayo de 1920, casi 5 siglos después de su muerte, Juana de Arco fue canonizada por el Papa Benedicto XV. La misma Iglesia que una vez la condenó, ahora la elevaba a los altares. Fue declarada santa, patrona de Francia. Una campesina iletrada. Una adolescente que decía escuchar voces. Una guerrera que rompió todas las normas de su tiempo. Una mártir que murió abrazando su fe. Esa era Juana. Pero incluso con todos estos reconocimientos, su figura seguía envuelta en misterio. Porque lo que más fascina de Juana no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. ¿Cómo pudo una niña, nacida en un rincón olvidado de Francia, cambiar el curso de una guerra que llevaba décadas devastando Europa? ¿Cómo pudo convencer a un ejército de hombres, a clérigos, a reyes, de que sus visiones eran verdaderas? ¿Cómo pudo mantenerse firme en su fe, incluso cuando todo estaba perdido, incluso cuando el mundo la abandonó? Y más aún, ¿qué ocurrió realmente en esas visiones? Las descripciones de Juana hablaban de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Decía que los veía con sus propios ojos, que oía sus voces con claridad, que la guiaban, que la consolaban. Muchos han intentado explicarlo: epilepsia, esquizofrenia, histeria. Pero ninguna explicación logra reducir el impacto de sus actos. Porque las visiones, reales o no, llevaron a acciones concretas. Y esas acciones cambiaron la historia. A veces, la historia se mueve por espadas. Otras, por ideas. Y en ocasiones, por milagros. Juana de Arco fue los tres. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, sigue inspirando libros, películas, canciones. Hay estatuas suyas en París, en Nueva York, en Buenos Aires. Su imagen sigue viva, porque su historia resuena en quienes buscan propósito, en quienes luchan contra lo imposible, en quienes creen en algo más grande que ellos. Hay algo profundamente humano en Juana. No solo en su valentía, sino en su dolor, en su soledad, en esa lucha interior entre el miedo y la fe, entre la juventud y el deber, entre la carne y el espíritu. Y quizás por eso, cuando cerramos los ojos por la noche, en busca de consuelo, su historia nos acompaña. No es solo un relato del pasado, es un susurro que atraviesa los siglos. Una historia para dormir, o para despertar. Aunque Juana de Arco fue rehabilitada por la Iglesia y elevada a la categoría de santa, su figura sigue envuelta en un halo de misterio que ni el tiempo, ni la fe, ni la historia han conseguido disipar del todo. Su vida no solo fue breve e intensa, sino que dejó detrás de sí una estela de enigmas, zonas grises y preguntas sin respuesta que han dado lugar a teorías, leyendas y debates que aún siguen vivos en la actualidad. Una de las grandes preguntas que rodea a Juana es la naturaleza real de sus voces. Ella aseguró, con convicción inquebrantable, que escuchaba a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita desde los 13 años. Decía que no solo los escuchaba, sino que los veía, que tenían alas, coronas, túnicas resplandecientes, que a veces le hablaban desde el interior de una luz, que la guiaban con claridad, con precisión. Pero ¿qué eran realmente esas voces? Algunos historiadores y médicos han intentado dar una explicación científica. Se ha hablado de esquizofrenia, de alucinaciones auditivas y visuales, de trastornos epilépticos con componente místico.
Otros han sugerido que se trataba de un fenómeno disociativo, una forma de enfrentarse a traumas tempranos. Y, sin embargo, nada de eso logra explicar cómo esas visiones la llevaron a liderar ejércitos, a tomar decisiones políticas, a ganarse la obediencia de hombres experimentados en el campo de batalla. Porque Juana no era una mujer enajenada. Tenía una lógica afilada, una estrategia militar sorprendente y una claridad teológica que desconcertó a sus jueces. Su capacidad para resistir los interrogatorios, para citar pasajes bíblicos, para argumentar con inteligencia, todo ello pone en entredicho la idea de que fuese víctima de una enfermedad mental. Además, hay un detalle aún más inquietante. Varias personas cercanas a Juana aseguraron haber presenciado fenómenos extraños a su alrededor. Soldados afirmaban que su presencia en el campo de batalla tenía un efecto casi hipnótico, que su voz los llenaba de coraje. Algunos decían que las heridas de guerra que sufría sanaban más rápido de lo normal. Otros, que sus caballos nunca tropezaban. Y más aún, hay registros de que sus ropas no se ensuciaban igual que las del resto. Testimonios de campesinos aseguraban haber visto una extraña luz envolviéndola en la oración. ¿Milagros? ¿Exageraciones? ¿O algo más? Otra teoría inquietante ha surgido en torno a su identidad. Durante siglos, se ha especulado si Juana era realmente quien decía ser. Algunas teorías oscuras afirman que podría haber sido hija ilegítima de algún noble, o incluso de sangre real. Eso explicaría cómo una joven campesina pudo acceder tan rápidamente a la corte, ser recibida por Carlos VII, y más aún, ser creída. Hay quien dice que su entrada en escena fue cuidadosamente planificada por facciones políticas que buscaban una figura simbólica para levantar el ánimo del pueblo y justificar ciertas decisiones militares. Pero esta idea encuentra resistencia. Juana nunca buscó poder, ni riqueza, ni estatus. Incluso cuando tuvo acceso a castillos y recompensas, siempre pidió lo mismo: volver a su hogar, volver a su vida anterior. Volver a cuidar ovejas. También hay una historia poco conocida pero muy inquietante que surgió después de su muerte, la leyenda de la falsa Juana. En 1436, 5 años después de la ejecución, una mujer apareció en Francia afirmando ser Juana de Arco. Aseguraba haber escapado de la hoguera gracias a la ayuda de un carcelero compasivo y haber vivido en el anonimato para protegerse. Esta mujer fue recibida por algunos nobles y antiguos compañeros de armas de Juana, y lo más sorprendente es que varios de ellos dijeron reconocerla. La saludaron con lágrimas, la abrazaron, incluso la acogieron en sus casas. Durante años, vivió con el nombre de Claude de Sarmoises. Se casó con un caballero, tuvo hijos, y mantuvo su identidad como Juana hasta que, finalmente, fue descubierta como impostora. ¿Pero fue realmente una impostora? ¿O fue obligada a retractarse por la presión política y eclesiástica? ¿Y si la mujer quemada en Rouen no era realmente Juana? Los documentos del juicio señalan que Juana pidió 3 veces ver al Papa. Nunca se le permitió. Que fue interrogada sin presencia legal. Que su confesión fue arrancada mediante amenazas, y que fue excomulgada, no por herejía doctrinal, sino por vestirse de hombre, algo que hizo para protegerse de abusos en prisión. Y si su muerte fue una eliminación política, cuidadosamente disfrazada de juicio religioso, otros enigmas rodean su armadura, su espada, su estandarte. El estandarte que Juana portaba era blanco, con figuras de ángeles, y decía que era más importante para ella que su espada. Aseguraba que su fuerza estaba en ese símbolo. Algunos dijeron que el estandarte tenía poderes sobrenaturales. Hoy está desaparecido. Su espada, según ella misma, fue encontrada tras una visión en la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois, enterrada tras el altar. Nadie sabía de su existencia hasta que Juana la mencionó. Fue desenterrada y,
efectivamente, estaba allí. Una espada antigua, oxidada, con 5 cruces grabadas. Juana la usó en batalla. Luego desapareció sin dejar rastro. Y así, cada objeto relacionado con ella parece haber quedado envuelto en misterio, como si incluso sus posesiones físicas compartieran el destino de su leyenda, la duda, la fe, lo imposible. Incluso su rostro es un misterio. No existe ningún retrato contemporáneo de Juana. Las imágenes que conocemos fueron creadas décadas o siglos después, basadas en descripciones vagas. Algunos cronistas hablaban de una joven de rostro redondo, cabello oscuro, ojos penetrantes. Otros decían que tenía voz suave, sonrisa escasa y una mirada que parecía atravesar a quien la miraba. Pero nada es seguro. Y quizá esa sea la esencia de Juana. No conocerla del todo. No poder encerrarla en una sola versión. Es mujer y soldado, pastora y santa, hereje y mártir, visión y carne. Juana de Arco se mueve en un terreno fronterizo entre lo tangible y lo intangible, entre lo que fue y lo que pudo haber sido, entre la historia y la leyenda. Y es justamente eso lo que la hace eterna. Cuando la noche cae y nos arropamos buscando descanso, hay historias que no se apagan con el sueño. Historias que, como susurros suaves, se filtran entre los pensamientos. Juana es una de ellas. No como una figura del pasado, sino como un símbolo vivo. Una llama que, aunque fue rodeada por el fuego, nunca dejó de arder. La historia de Juana de Arco no terminó con su muerte. De hecho, puede que justo ahí comenzara su verdadera leyenda. Porque hay figuras que, tras ser devoradas por el fuego, resucitan no en cuerpo, sino en memoria, en símbolo, en fe. Juana no solo fue una joven campesina que escuchó voces. Fue una fuerza que se negó a apagarse. Una llama que se filtró en el alma de Francia y del mundo. Después de su ejecución, algo cambió. Francia no se quebró, como sus enemigos esperaban. Al contrario, el sacrificio de Juana, su muerte injusta, se convirtió en una bandera que unió a los franceses. Las victorias llegaron poco a poco. Carlos VII fue coronado, y las tropas inglesas comenzaron a perder terreno. En 1453, la Guerra de los 100 Años llegó a su fin, con Francia recobrando su dignidad y su soberanía. Muchos, incluso entonces, atribuían la victoria no a los ejércitos, sino al espíritu de aquella muchacha que jamás se rindió. Pero el nombre de Juana no solo se mantuvo, comenzó a crecer, a expandirse. En 1455, 24 años después de su muerte, la madre de Juana, Isabelle Romee, pidió la reapertura del juicio. Quería limpiar el nombre de su hija. Quería que el mundo supiera que aquella hoguera había quemado no a una hereje, sino a una inocente, a una santa. El Papa Calixto III aceptó. Se organizó un nuevo tribunal. Se revisaron documentos, se escucharon testigos, se releyeron las actas del juicio original. Y lo que surgió fue una imagen clara. El juicio había sido una farsa. Juana fue traicionada, condenada por conveniencia política. Los jueces habían sido manipulados. No hubo justicia. Hubo miedo. Y poder. El nuevo juicio concluyó que Juana de Arco era inocente. Que su ejecución fue un crimen. Que su memoria debía ser reivindicada. Pero para muchos, ya lo era. Durante los siglos siguientes, Juana fue adoptada por todos. Por la Iglesia, como mártir de la fe. Por el pueblo francés, como heroína nacional. Por los monárquicos, como símbolo de la realeza sagrada. Incluso por los revolucionarios, como emblema de la voluntad popular. Era mujer, era soldado, era campesina, era santa. Encajaba en todos los discursos,
porque su historia tocaba lo más profundo del alma humana, la lucha por lo justo, aunque todo esté en contra. Juana fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV. Se convirtió oficialmente en santa. Su festividad se celebra el 30 de mayo, el día de su muerte. Francia la proclamó patrona nacional. Su imagen comenzó a aparecer en iglesias, monumentos, calles, escuelas. Su figura fue abrazada por poetas, dramaturgos, pintores, cineastas. Shakespeare la retrató en su obra. George Bernard Shaw escribió sobre ella. Carl Theodor Dreyer le dedicó una película muda que aún hoy estremece por su intensidad. Pero ¿qué es lo que realmente nos conmueve de Juana de Arco? Quizás sea su contradicción, una muchacha analfabeta que discutía con teólogos. Una niña que hablaba con reyes. Una mujer que, en una época en la que no se les permitía liderar ni decidir, se colocó al frente de ejércitos. Que cabalgó con armadura, con bandera, con fe. Que creyó en algo tan intensamente, que fue capaz de morir por ello, y más aún, de vivir por ello. Quizás también nos conmueve su humanidad. Porque Juana no era un ángel. Tenía miedo. Lloraba. Dudaba. Pero a pesar de todo, avanzaba. Se caía y se levantaba. No era invulnerable. Era valiente precisamente porque conocía el peligro. No era santa por nacer perfecta, sino por mantenerse firme ante el horror. Esa firmeza, esa llama, es la que ha seguido ardiendo a lo largo de los siglos. Incluso hoy, en un mundo tan diferente al suyo, Juana sigue viva. En cada causa justa, en cada voz que se alza contra la injusticia, en cada joven que se atreve a soñar algo grande. Su historia nos recuerda que el poder no siempre reside en la fuerza, ni en las armas, ni en los títulos. Que a veces, el verdadero poder está en la fe, en la convicción, en la decisión de hacer lo correcto, aunque el precio sea alto. Hay algo profundamente reconfortante en pensar que, en medio de un mundo de guerras, traiciones y fuego, una adolescente logró cambiar el curso de la historia con su voz. Que una joven campesina, sin más herramientas que su determinación, hizo temblar imperios. Y que incluso cuando la encerraron, la traicionaron, la humillaron y la quemaron, no pudieron apagarla. Porque Juana de Arco no pertenece solo al pasado. Pertenece al presente. Y al futuro. Es un susurro que cruza los siglos. Un nombre que no se olvida. Una historia que, por más que la cuentes, siempre deja algo más por descubrir. Así, al apagar la luz esta noche, mientras cierras los ojos y el sueño comienza a abrazarte, recuerda que no estás solo. Que hubo una vez una niña que también tuvo miedo, pero que se atrevió. Y que gracias a ella, el mundo cambió. Duerme tranquilo. Porque en los rincones más oscuros de la historia, siempre hay una llama que brilla. Y esta noche, esa llama tiene nombre. Juana.